Muy buenos días. Me encuentro en línea con la maestra laudera Daniela Villanueva. Ella es egresada de la Escuela de Laudería Nacional, la Escuela de Laudería de Limba, que es la escuela que se encuentra en la ciudad de Querétaro, donde hay muchos egresados también y profesores que realizan pues este bello oficio de la laudería en un alto nivel, ¿no? Entonces, la entrevista de hoy o la clase de hoy que quiero compartir con ustedes a manera de videocharla, pues es acerca de los cuidados que hay que tener para el instrumento, para el violín en específico, y bueno, pues toda la familia de acuerdo, por supuesto, y las diferencias que hay entre las gamas de instrumento, ¿no? Me gustaría que nos platicaras, Dani, cómo es, pues, las diferencias de un violín para los niños, sobre todo, un violín hecho a fábrica, qué gamas hay y violines hechos a mano por las manos. Pero, por supuesto, primero, pues, háblanos de ti, cómo fue que, decidiste ser laudera, qué hace un laudero y qué hace sobre todo también, eh, pues, en, 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 el oficio de la laudería, sí es común también ver mujeres lauderas, en fin, a ver, platícanos, ¿cómo estás? Bueno, yo comienzo mis estudios, digamos, en el arte, pues desde muy niña. Yo empecé tocando la guitarra. Les voy a hablar así muy general porque pues no es el tema sobre mí. Entro a estudiar a lo que se conoce como CEDAR, que hay en distintos lugares en el país, y yo estudié en Morelia, en CEDAR, y ahí empiezo como a meterme más como en la música y realizo estudios profesionales en la música a nivel licenciatura. Y también ya después de eso paso a completar como lo que siempre me había llamado la atención desde que estuve en esa edad y que por una u otra razón no pude estar ya residiendo en Querétaro, a la licenciatura en laudería, ¿no? Ya eso hace algunos años, y actualmente pues me encuentro yo como profesora ahí en el área de construcción de instrumentos, y es esta manera así muy general. Así es verdad, ahora como mencionas, hay una mayor población de mujeres en la laudería. Este, Ustedes pueden encontrar pues lauderas muy buenas y muy destacadas en el país. Ya después pues, profundizaremos más sobre ese tema, ese es como otra vía. Y lo que queremos ahora, sobre todo su inquietud, y lo que es la inquietud de muchos, sobre todo en los inicios del aprendizaje musical en el violín, es saber qué violín van a necesitar, ¿no? Cuáles son los violines que se ofertan, digamos, en el mercado. Y principalmente nosotros llegamos al instrumento o a conocer el violín por lo que se dice del violín, ¿no? Que son Sí, instrumentos pues muy caros, o que son instrumentos que solamente incluso hay mucho misticismo, ¿no? Dentro de lo que representa un violín. ujú, Pero en términos generales, nosotros podríamos decir que en los inicios del aprendizaje musical, sobre todo en los más pequeñitos, normalmente se invierte en un instrumento de lo que le llaman de fábrica, ¿no? O de serie. sí, Esto es completamente normal y se entiende perfectamente porque son instrumentos en los que se invierte una baja cantidad de dinero, y está relacionado también esto a que pudieran no profesionalizarse en un inicio, ¿no? Sino que sea como buscado como un complemento a sus actividades cotidianas en la educación. es No correcto. es, no es buscar la profesionalización en un inicio, ¿no? Por Sin lo tanto, embargo, perdón, por lo tanto, entonces sí consideras, o sea, eh, benéfico o óptimo, bueno, creo que para allá ibas, perdóname, que inicien con este tipo de instrumentos. bueno, yo considero que si van a dejar de aprender el instrumento porque el costo representa un factor importante, yo creo que no se alejen por ese lado, ¿no? Sino que creo que sí hay opciones en las que pueden adquirir, sobre todo si dejamos de lado, sobre todo para este nivel, un poquito de lado la cuestión estética.
Sí, digamos, dentro de los inicios del aprendizaje, va a importar más lo que representa la cuestión mecánica del instrumento. ¿Qué quiere decir? La cuestión mecánica y la cuestión funcional en la ergonomía. Nosotros, por ejemplo, por acá tengo, vamos a encontrar características muy elementales que nos van a brindar comodidad en el instrumento. Esto es muy importante para que el instrumento sea fácil de tocar y que sea, muchas veces nos dicen, no, pues es que no me acomodé, ¿no? O es muy difícil. Está muy relacionado también en cómo está lo que nosotros llamamos el montaje del instrumento, ¿no? El montaje del instrumento corresponde a cómo está, sobre todo, esta parte de aquí que es la cejilla superior, cómo llega acá al puente, y eso se traduce en la altura de las cuerdas, y también en el ancho o espesor del mango. Todas esas cuestiones nos van a ir dando como una idea de qué revisar en los instrumentos que elegimos, independientemente de su condición estética, porque siempre estamos todos lo que vemos es de lo que nos enamoramos primero, ¿no? Pero también tenemos que sentir, y esto voy a hacer mucho énfasis en que tiene que igual estar acompañado o muy de la mano del profesor de violín, ¿no? En los inicios sobre todo, porque el profesor de violín es el experto, ¿no? El que ya toca, el que ya siente, ya tiene una sensación definida en los instrumentos y puede orientar y puede guiar de una mejor manera, independientemente del laudero. Obviamente, pues sí, normalmente los lauderos también tocan los instrumentos que construyen. Sí. Pero el maestro es el que va a orientar de una mejor forma este tipo de adquisición. Entonces hay que fijarse pues muy bien que el montaje esté muy correcto, y también a veces hay una tendencia en la adquisición del instrumento inmediatamente acudir a las tiendas de instrumentos, ¿no? Que son las que venden no solamente violines, venden baterías, guitarras, etcétera, ¿no? Todos conocemos las tiendas. Entonces yo creo que pudiera ser una buena opción acercarse a un estudiante de nivel intermedio o avanzado que haya dejado un instrumento de esta gama, que son de las gamas más económicas en serie, y que ya el instrumento ya se encuentre incluso en su momento revisado por un laudero, que ya le hayan cambiado. Normalmente se les cambia la cejilla superior, el puente, y se revisa la proyección del instrumento, ¿no? Cómo está el ángulo del diapasón, ¿no? Son de las cosas que principalmente se revisan, sobre todo para estandarizar el instrumento. Recordemos que los violines, sobre todo los violines, sin hablar de violas y violonchelos, sobre todo los violines, son instrumentos que tienen medidas muy estándares. Se nota inmediatamente cualquier variación mínima que se coloque o que se deje en estos cambios. Entonces, yo recomendaría no acudir principalmente a las tiendas, sino poder buscar por ahí lauderos o músicos que hayan cambiado de nivel y que hayan cambiado su instrumento y que tengan un instrumento por ahí. Esa idea es buenísima. ¿Sabes? Creo que eres la primera persona a la que se le escucho una recomendación de este tipo, porque, porque sí, los papás tienden primero, incluso antes de consultarlo con el maestro, tienden primero a ir a ver el precio de violín en las tiendas, ¿no? Entonces, maestro, pues ya vimos el violín o ya compramos el violín, ¿no? Entonces, pues el maestro ya no tiene mucho ahí que recomendar cuando ya se tomó esa decisión, y a veces no es la más práctica, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor investigar, como dices tú, en un estudiante de violín o de instrumento intermedio, pues obviamente van cambiando de instrumento. Entonces, esta idea es muy buena acerca de estos instrumentos que alguien va dejando, pues un principiante los puede ir adquiriendo
pues con la garantía de que estos instrumentos ya están habilitados, ¿no? Para poderse tocar y con las mejores condiciones, ¿no? Es Sí, obviamente lo ideal. de alguna manera tenemos nosotros a veces la costumbre de decir que son instrumentos desechables, y sí, son instrumentos que la verdad son de gama muy baja, sobre todo los instrumentos chinos. Y aquí Sí. quisiera hacer un paréntesis, no todos los instrumentos chinos y orientales son instrumentos así. En China y en Japón hay laudería de alta gama y Claro. lauderos impresionantes. O sea, Sí. hay un movimiento en la laudería muy, muy fuerte allá. Sin embargo, nosotros lo que conocemos es lo que nos llega mediante estos lotes gigantescos de instrumentos, sí, que cada vez vienen de menor calidad, cada vez va bajando. Entonces, por eso yo sí recomendaría no adquirir de primer momento en una tienda así un instrumento que incluso te lo dan con el, pues, con todo suelto, ¿no? Todo desmontado, desarmado. Todo, así como tú para que llegues y lo armes pensando en que va a ser algo sencillo. Y esto promueve mucho la desmotivación, porque el alumno está pensando que es algo inmediato ponerse a tocar, ¿no? Que no es como en las películas o en los videos donde, pues ya, así. Claro, Entonces, por arte de magia. Sí, por arte de magia, no sé. Creo que eso sí promueve mucho la desmotivación a veces. Sí. Y eso por un lado, ¿no? Armarlo. Y por otro lado, sentirlo, ¿no? La sensación así súper incómoda puede causar que pues abandonen el instrumento también. Entonces, por ahí puede ser una buena opción. Oye, y entonces, digamos como, hiciste un buen comentario, porque también uno piensa en violines chinos y los más baratos y los más económicos y los más, pues desechables, ¿no? Pero como bien dices, hay gamas, ¿no? A ver, platícanos con cuántas categorías hay, o a grandes rasgos, cómo son las categorías de los violines, obviamente supongo que hay diferentes tipos de fábrica que están mejor que otros, ¿no? Y por supuesto los violines ya ahora sí, pues hechos a mano, ¿no? Que son piezas únicas, por así decirlo. Bueno, la industrialización sobre todo de los violines, no siempre fue del todo con la fama que conocemos ahora, ¿no? Las grandes fábricas europeas, incluso en Francia, en Alemania, nos llegan instrumentos que uno los ve y solamente ciertos procesos del violín están hechos de una manera en serie. Lo demás sí es el acabado terminado por un laudero. Entonces, cuando ustedes encuentren ese tipo de instrumentos de manufactura, sobre todo alemana y algunos franceses, son instrumentos con cuidado, ¿no? Con una cierta visión en la construcción en general. Lo que sucede cuando empieza cada vez a subir la industria y la demanda de los instrumentos, es que los acabados que uno puede encontrar son deplorables en algunos sentidos, pero sobre todo poco funcionales. Placas muy gruesas, cosas que uno no podría visualizar en la construcción más delicada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros revisamos espesores. Recuerden que el violín es una caja que está vibrando, ¿no? No es una puerta, digamos. Sí. Entonces, ese tipo de detalles son pues muy importantes. Y en cuanto a la gama, yo diría que cada vez te puedes encontrar de todos los precios y de todas las calidades. Sin embargo, pues hay que se separa casi siempre en dos, ¿no? En lo del laudero y en las gamas que son de fábrica. Como te digo, actualmente las fábricas que se dedican a hacer instrumentos están teniendo mucha demanda, entonces por lo mismo llegan a ser de muy baja calidad. Ahora, sí nos hemos encontrado instrumentos de fábrica con incluso maderas muy, muy buenas, ¿no? Porque antes podríamos decir, no es que, ¿sabes qué? Es que los materiales no son tan buenos. También ese es un detalle que hay que considerar, ¿no? Claro. Que los materiales, instrumentos chinos no son buenos. Uno se puede encontrar
instrumentos chinos de muy bajo costo, con maderas incluso tradicionales muy bellas. La cuestión es la confección del instrumento. Cómo está pues sí, confeccionado, y sobre todo eso nos va a dar, en resumen, el sonido, ¿no? Del instrumento. O sea, recordemos que no solamente es lo estético, sino que nosotros estamos buscando la sonoridad. apreciación. Sí, La la calidad sonoridad. sonora, ¿no? Sí, en eso es en lo que va a variar los costos. Ya. Pero lo que les estoy comentando, dependiendo de su nivel, ¿no? Porque hay que ofrecer, hay que buscar algo para el nivel de cada quien. Yo creo que es perfectamente aconsejable no invertir demasiado, sobre todo para los que todavía no sabemos que tú debes saber mucho más de eso. Y guiar, sobre todo, creo que el maestro tiene que guiar mucho. Sí. Incluso los músicos llevan la pauta, guían al laudero y guían al alumno. No siempre fue así. Recordemos que el músico era en la antigüedad el laudero también, ¿no? Tenía que construir su propio instrumento, ¿no? Sí. Esta perfección, pues, Sí. modificaba ciertas cosas. ¿Me ibas a decir algo? Sí, casi yo no escuché. Sí, casi no escucho, creo. No sé si... Ok. No, yo sí te escucho perfecto, ¿eh? Te escucho ¿Sí? bastante bien, sí. Oye, y por último, ¿nos podrías hablar cuáles son los cuidados que hay que tener en el instrumento? ¿Cómo se le puede limpiar? Como, pues, cuidados generales, ¿no? Y para los estudiantes principiantes. Y bueno, y también supongo cuidados más específicos para instrumentos, por ejemplo, de gama alta, ¿no? Que entre más caro es el instrumento, pues hay que cuidarlo más, obviamente, ¿no? Entonces, cada cuando, por ejemplo, el tipo de cuerdas, cada cuando es recomendable cambiar, la cerda del arco, en fin, el diferente tipo de accesorios como breas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos como a grandes rasgos, cuidados generales. Sí. Bueno, digamos que lo que más afecta en el instrumento, porque está constantemente entrando en sus instrumentos, pues es la brea, como bien acabas de mencionar. La brea, ustedes podrán notar también que algunas calidades de brea se pegan más que otras, ¿no? Algunas marcas, algunas... Esto se debe también a la cocción de la brea que ustedes utilizan. No es lo mismo utilizar una brea para contrabajo que una brea para violín. Generalmente, las breas de contrabajo de violonchelo tienen menos cocción porque se necesita esto más pegajosito, digamos, hablando así en términos generales. Sí, sí, Y en sí. las de violín tienen una mayor cocción, por eso están incluso hasta más oscuras. No sé si lo han notado alguna vez que vean sus breas. Entonces, a eso se debe que se pegue más en algunos instrumentos o algunas breas que se peguen más al instrumento. Sin embargo, en todos los instrumentos, pues hay que limpiarla, ¿no? Totalmente. ¿Qué se va a utilizar para limpiar? Existen limpiadores. Generalmente venden limpiadores de marcas ya conocidas. Hay limpiadores que hacemos los lauderos. Generalmente el laudero tiene un limpiador que es el que ofrece, un limpiador suave que se ofrece a los niños, a los músicos, que es de un manejo amable, en el que ustedes no van a traerse ni barniz, ni simplemente la suciedad, ¿no? Solamente brea y suciedad. Okay. Yo les recomiendo que tampoco sea diario, porque utilicen el limpiador. Normalmente si está contemplado esto, que yo les digo que sea un limpiador suave, no va a dañar su barniz. Si van con un laudero, pues estaría bien también que checaran su barniz, qué composición tiene. Claro. No les recomiendo que lo limpien jamás en su vida con algún solvente que ustedes tengan en casa. Nada de alcoholes, mucho menos acetonas, nada de eso. Simplemente un paño con fibra de algodón y dependiendo también el uso que le den al instrumento, van a ustedes a ensuciarlo más, ¿no? También Sí, depende de cada persona la transpiración que esté dando al instrumento. Ahorita recientemente hacemos pues mucho énfasis
en el cuidado y limpieza que deben de tener, sobre todo del mango, ¿no? Lávense sus manitas para tocar y de vez en vez pasen toalla de papel sobre sus cuerdas. Es importante que las cuerdas también le den una pasadita. Otro tipo de cuidados que deben de tener normalmente, veo en las orquestas, los músicos no guardan el instrumento, ¿no? Digo, es a lo mejor un periodo muy corto el que hay entre sus intermedios y sus ensayos, pero siempre el instrumento se queda por ahí, ¿no? Sí. Recargado en un lado. Eso es muy común y luego alguien puede pasar y puede provocar un accidente y Sí, entonces, híjole, es complicado porque sí, yo mismo que estoy en orquesta todos los días, pues sí, vamos al descanso y alguien dejó su violín en la silla pues tienes que tener mucho cuidado porque si por accidente lo tumba a alguien, pues puede haber un problema, definitivamente, ¿no? En violines sobre todo profesionales, ¿no? no, y si llega a pasar, ahora van a decir ahora que estoy ya quemando a alguien, pero recientemente vi que una alumna de una amiga que tengo colocaba esta parte de aquí debajo de la voluta en Ajá. el atril, sobre todo en atriles que son completos. Claro, que Entonces, cuelga, ¿no? Como haciendo un... como si fuera tendedero, ahí lo colgaba, ¿no? Exacto. Y nunca tuvo ningún problema hasta que tuvo un problema. Hasta que pues se quedó ahí la voluta y el brazo abajo y todo. ¿Se despegó? Se rompió la cabecita. Sí. De tanto yo creo estar ahí, pues sí, va a pasar algo, ¿no? En algún momento con ciertas Wow, qué impresionante. costumbres. Y yo creo que pues sea de los mayores cuidados que hay que tener. Otro muy común es dejar el en la cajuela, ¿no? O expuesto a altas temperaturas en los autos. Es así súper común. Entonces, pues Sí. eso no lo hagan, chicos. De preferencia, recuerden que el violín y su instrumento, cualquier instrumento, Sí. deben de tratarlo como tratarían a un bebé. Imagínense que tienen un bebé en sus manos. ¿Qué hacen con un Sí, no bebé? lo dejan ahí en la cajuela encerrado, ¿no? Digo, hay quien sí los ha dejado, ¿no? Pero no, ustedes no dejen un bebé en la cajuela. Yo tenía un maestro, por ejemplo, que le pasó la llanta del coche encima del estuche, ¿no? Wow. Entonces, ¿Y qué pasó? porque como lo dejó arriba, abrió su coche, se subió y ¡pum! Pero hay procurar lo menos posible exponer el instrumento a lo que va a ser golpes, calor y la suciedad incluso es peligrosa en el sentido de pues que ya cuando quieren limpiar se van a traer un poquito más que solo mugre, ¿no? Sí. Y el pH de cada quien también puede dañar y puede penetrar en la madera, ¿no? Sí. Entonces, pues esos son los como y cada cuánto tienen que cambiar sus cuerdas. Eso también depende del uso y depende de la cuerda, ¿no? Generalmente las cuerdas de acero duran un poco más que las que tienen alma de nylon o que las que tienen, que son un poco más sintéticas, ¿no? Las de acero duran un poco más. Yo he escuchado por ahí que también en los inicios del aprendizaje se recomienda utilizar cuerdas de acero más que de composición sintética, porque las cuerdas de acero también permiten una afinación más precisa, digamos, en el sitio donde va la digitación. Sí. Y también facilitan en este sentido ciertas cosas del aprendizaje, digamos, usted maestro me podrá decir mejor. Pero normalmente un músico está cambiando sus cuerdas alrededor de entre 3 y 6 meses. Hay algunos músicos profesionales que le dan batalla, que a lo mejor cada mes están cambiando. Quizá les gusta ya están muy acomodados a una marca de cuerda. Sí. Usted como maestro lo ha visto que es difícil quizá un músico ya cuando se acomoda con una cierta calidez de sonido, cambiar, ¿no? A probar.
Pero sí, va a variar mucho dependiendo de la composición de la cuerda y del tiempo que estudien, ¿no? Sí, ahora también, las cuerdas también se deterioran, aunque no se toque, tienen un tiempo de tiempo vida. de vida. Hay algunos que dicen que incluso en la caja tienen un tiempo de vida, Wow. las cuerdas, ¿no? Entonces, sí sería por ahí. Oye, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho también pues las recomendaciones y para mí ha sido un gusto que hayas podido tomar la llamada, sobre todo para dar pues a conocer a los alumnos principiantes, ¿no? Y al público en general, pues los cuidados que hay que tener con un violín, con los instrumentos, Esto es sus un diferentes poco de manera informal, ¿no? Lo que les estoy comentando, Es correcto, sí. platicado. Y de igual manera me gustaría decirles que yo como parte de que formo parte de ahí de la Escuela de Laudería, pues ustedes saben que nosotros año con año, como parte de la educación que se brinda ahí, salen instrumentos, ¿no? Saliendo instrumentos de igual también de diferentes calidades, porque pues dependiendo del año va variando un poco eso. Y me gustaría mucho en un tiempo no muy lejano que estos instrumentos pudieran prestarse a instituciones reconocidas, a fundaciones que los pudieran tocar. Entonces, pueden acercarse, estén muy pendientes, a lo mejor en un tiempo no muy lejano, pudiéramos realizar alguna acción por ahí, sobre todo para que disminuir esta demanda de instrumentos extranjeros, ¿no? Que están llegando a nuestro país, que en datos de relaciones exteriores nos dice que cada vez pues van en aumento, ¿no? Sobre todo porque cada vez también hay más programas de educación musical y que se dan sobre todo bajo apoyos gubernamentales y pues se incrementa esa demanda de lotes de instrumentos, ¿no? Entonces, como les digo, se va por ahí, empezar como a generar educación y sacar provecho a lo que tenemos aquí, sin necesidad de estar importando cada vez más